Cada sermón que se predica es como un avión que despega y luego busca una pista de aterrizaje en nuestra vida. En este espacio meditaremos en las implicaciones prácticas y teológicas que la exposición de la Escritura tiene en nuestro diario vivir. Bienvenidos a El Aterrizaje. Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al aterrizaje de esta semana. Como es costumbre, nos acompaña el pastor John Montaña. Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, Oscar, muy contento de esta vez, una vez más, realizar un episodio del aterrizaje, pero en compañía. La vez pasada me tocó solo, pero bueno, Me valía ausenté, la pena sí. porque si estabas estudiando, entonces, bueno, no pasa nada, pero sin embargo, pues te echamos de menos y me alegra mucho que podamos estar hablando una vez más juntos sobre el aterrizaje de lo que aprendimos el día domingo. Qué bueno, pastor. Bueno, muchas gracias. Bueno, pastor, este domingo pasado coincidió que era Semana Santa, ¿no? Y como en un recordatorio del domingo, el tema del sermón fue sobre la realidad de la resurrección, ¿verdad? Y el pasaje que el pastor nos compartió fue Primera de Corintios 15:29. Entonces, de acuerdo a este pasaje, en medio de la defensa que Pablo hacía sobre la resurrección de los muertos, él menciona una práctica que era un poco extraña para nosotros. Si los muertos no resucitan, dice Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Entonces, pastor, esta afirmación nos lleva a dos preguntas lógicas. La primera es, ¿qué es el bautismo por los muertos? Porque es algo extraño y desconocido para nosotros. Y la segunda es, ¿qué deberíamos o si más bien deberíamos los cristianos bautizarnos por los muertos? Bueno, Oscar, creo que son excelentes preguntas y como lo habíamos dicho el domingo, no podríamos como en medio de ese, ¿cómo se llama? Esa sección tan amplia que estábamos viendo, como entrar a explicar un poco este tema. Pero con respecto a la primera pregunta de qué es el bautismo por los muertos, pues nosotros podemos decir que aunque Pablo hace referencia al bautismo por los muertos, no nos da mayor información acerca del mismo. Es decir, él menciona este bautismo, pero no lo explica. Tampoco hace referencia a que él lo haya practicado o a que lo practique, porque si notamos las palabras de Pablo en ese versículo, sus palabras exactas son ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? O sea, como refiriéndose a otras personas. Y por último, pues Pablo tampoco menciona que sea una práctica que él haya aprobado para que la realice la iglesia. Entonces, como Pablo no es muy claro al respecto, pues no sabemos muy bien a ciencia cierta qué es este bautismo por los muertos. Sin embargo, a lo largo de la historia, Oscar, han existido como diferentes interpretaciones con respecto a este bautismo y de hecho los estudiosos dicen que se han llegado a proponer cerca de 200 teorías distintas con respecto al significado del bautismo por los muertos. Sin embargo, me gustaría, Oscar, que pudiésemos incluso nosotros hablar de o mencionar las cuatro interpretaciones más reconocidas. Estoy seguro que tú las conoces también, pero me gustaría que las pudiésemos mencionar. Y quisiera mencionar la primera, Oscar, dentro de esas cuatro interpretaciones más reconocidas con respecto al bautismo por los muertos, se encuentra la teoría de la sustitución. Hay algunos que dicen que el bautismo por los muertos era como una sustitución a los santos que se habían muerto. Pues, como por usar un ejemplo, si un soldado cae, como que otro soldado se levanta y toma su lugar. Entonces,
Si un creyente de la congregación que había sido bautizado murió, entonces otro miembro es bautizado para la iglesia. Esa es como una de las teorías. No sé si conoces alguna otra de las más reconocidas, Oscar. Sí, pastor, claro, sí, señor. Bueno, por ejemplo, otra de las teorías que son bien conocidas es la teoría del evangelismo. ¿Qué enseñaba esta Ah, teoría? Que la razón o el motivo del por qué se bautizaban era que era una forma de honrar a aquellos que de pronto habían ganado en evangelismo a las personas. Entonces, de pronto una persona se ganaba a otro y toda la vida oraba por él y toda la vida estaba como pendiente de él y al final pues esa persona digamos que fallecía, entonces los que se bautizaban lo hacían como en una forma de honrar a aquellos que los habían ganado para el evangelio. Entonces esta era otra práctica, o bueno, es una teoría de que eso era lo que representaba esta práctica, que es muy conciso. bastante curioso, ¿no? Eso, porque es como si, digamos, bueno, si me evangelizó mi mejor amigo y mi mejor amigo fallece, entonces cuando me bautice también lo hago como en nombre de él, ¿no? Es un poco Sí, 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 complejo algo así. eso, pero bueno, creo que hay otra teoría del bautismo por los muertos, Oscar, y es el vicario, el bautismo vicario. Y este es un poquito, digámoslo así, un poquito, es una de las teorías quizás más defendidas por muchos porque incluso la iglesia mormona lo practica un poco de esa manera, ¿no? Y eso es un poquito interesante también. Pero bueno, básicamente el bautismo por los muertos de forma vicaria o la teoría vicaria, pues nos cuenta que si una persona, digamos, estaba en el proceso de convertirse en miembro de la iglesia y de pronto esa persona se murió pero no alcanzó a ser bautizada, entonces alguien podía ofrecerse como voluntario para que pues fuese bautizado en su lugar. Entonces voy a poner un ejemplo, Oscar, es un ejemplo un poquito crudo, pero para que las personas lo entiendan, es como si digamos yo estoy haciendo mi preparación para ser miembro de la iglesia local y de repente yo fallezco, pero tú eres mi amigo, entonces Oscar se bautiza en mi lugar para que pues yo no me quede como perdido en el otro lado, ¿no? Entonces es posiblemente una forma en cómo lo pudieron haber desarrollado en esa época. Quizás esas personas entendían el, el, el bautismo como un rito místico, como algo indispensable para la vida eterna, entonces pues si no se bautizaba, entonces pues de pronto esa persona no iba a ser salva, ¿no? A menos de que un sustituto se bautizara en esta tierra. Entonces, ese básicamente es el bautismo o la teoría del bautismo vicario y como lo mencioné al inicio, generalmente es practicado por la iglesia mormona o por la iglesia de Jesucristo de los últimos días, que creo que es el nombre oficial, ¿verdad? Creo que ese es Sí. el nombre oficial de los mormones. Bueno, ellos tienen una interpretación similar a la que acabo de explicar. Ok, Básicamente es eso. No sé si conozcas otra, la cuarta, sí, la más conocida. hay una cuarta también que es bien conocida y se llama teoría de apresurarse al bautismo. Entonces, la teoría habla de que Juan Calvino tuvo un argumento o elaboró un argumento con respecto a la teoría o en contra de la teoría de los mormones, el bautismo vicario, afirmando que Pablo había refutado la visión del bautismo de una forma errónea, ¿no? Entonces, a ver, esta teoría también es llamada bautizo por muerte. ¿Qué quiere decir o cómo la explica esta teoría? Y es que un creyente que, digamos, está en el proceso de prepararse para ser miembro de una iglesia y por alguna situación, por ejemplo, en este tiempo en el que estamos hoy, que es la pandemia del COVID. Entonces, una persona que está en Ujú. una iglesia congregándose, juicioso, y está en la preparación, de pronto está haciendo el curso de membresía, está involucrándose en la iglesia y de casualidad se contagia de COVID y esa persona por riesgo a que falleciera sin bautizarse, se le daba ese bautismo. Era un bautismo por, digámoslo, por riesgo de muerte o bautizado por muerte. Era como por
prevenir que él no fuera a partir sin haberse bautizado. Es como más o menos la explicación de esa otra teoría que también es bien conocida. Interesante. Y es interesante que Calvino combata esto, porque pues es en otra época muy previa a todo este tema de los mormones, ¿no? Si no estoy mal, no sé si estoy equivocado, si los mormones aparecen después, creo que sí, ¿no? Sí, claro, claro, los Ah, mormones pero, son pero ya recientes. desde la época de la Reforma tenemos a Calvino, a este genio teológico ya como que de alguna manera combatiendo esto. Pero bueno, de Sí. todas formas, aunque es un teólogo muy grande y todo esto, pues de alguna forma, digamos que la Biblia no es clara en cuanto a qué precisamente es el bautismo por los muertos. Estas son las teorías más aceptadas, pero sí como que la audiencia debe tener en claro que no se sabe con claridad qué significaba esto. Listo, pastor. Bueno, esto nos llevaría entonces a la segunda pregunta de este episodio y es, ¿deberíamos los cristianos entonces bautizarnos por los muertos? Bueno, Osquitar, yo creo que no, y creo que es una respuesta rotunda. La respuesta es no. Pues nosotros no tenemos pruebas bíblicas de que Pablo haya practicado el bautismo por los muertos o de que Pablo aprobara el bautismo por los muertos. De hecho, esta práctica solamente es mencionada en este pasaje, no se menciona en otros lugares en la Biblia. Entonces, si Pablo no lo aprobó o no lo practicó, eh, pues no podemos nosotros como iglesia, digamos que implementar una práctica como esa. Ahora, si Pablo no lo aprobaba o Pablo no lo practicaba, entonces ¿por qué lo mencionó? Podría decir alguien, ¿no? ¿Por qué Pablo, hablando de la resurrección de los muertos, utiliza como argumento esta práctica? Bueno, yo creo que es posible que Pablo esté utilizando esta mala práctica para respaldar su argumento sobre la resurrección, y eso es algo que Pablo solía hacer en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando Pablo habla en Atenas, no sé si recuerdas cuando él llega a Atenas a predicar, él utiliza como base el altar al Dios no conocido. Sí. Y por supuesto, Pablo no aprobaría ese tipo de idolatría, pero él utiliza esa imagen para exponer el evangelio del Dios verdadero. Entonces, allí vemos que él utiliza como una mala praxis, una mala práctica para exponer su punto verdadero. Entonces, es posible que aquí esté haciendo lo mismo, está utilizando una práctica que él no llevaba a cabo, que él no aprobaba, pero lo hacía como para argumentar que, de alguna forma algunos coinciden la resurrección de los muertos. Y Por eso otro es, lado, sí. dime, Oscar, dime. No, no, que me parece curioso eso porque es una práctica de Pablo. Él siempre como que comenzaba por algo cercano a ellos para traerlos al evangelio. Exacto, Oscar. Es posible entonces, incluso podríamos, es una deducción, no digo que sea así, pero es posible que incluso varios hermanos de Corinto estuviesen relacionados con esto, así que posiblemente, quién sabe, se estaban contradiciendo. Ellos afirmaban que no hay resurrección, pero se bautizaban por los muertos y Pablo dice, eso no tiene sentido, o sea, ¿qué están haciendo? Es como una manera de irónica, pudo haber sido así, ¿no? Pero por un momento, Oscar, supongamos que no sea una mala práctica, supongamos que pues no era una mala práctica, pues de igual forma la Biblia no es clara en la forma en cómo debería realizarse ese bautismo, es decir, no se especifica la manera y la base bíblica para eso. Entonces, pues es muy importante que nosotros sepamos que la Biblia no dice mayor cosa y sobre todo que a lo largo de la historia los registros de bautismo por los muertos están más asociados es con las religiones paganas de Grecia, pero no hay una base histórica que demuestre que la iglesia cristiana apostólica practicó, sostuvo o defendió el bautismo por los muertos, es decir, no hay base que nos permita sustentar este bautismo. Entonces, en conclusión, yo afirmo que no podemos aceptar el bautismo por los muertos porque carece de base bíblica, carece de base histórica y sería un error practicar ese bautismo en base a un texto
en donde Pablo pues no da mayores explicaciones, es lo que yo creo. No sé de pronto, Oscar, ¿tú qué crees que nos enseña pues esto que acabamos de ver? Bueno, pues pensando en eso, y bueno, esto aplica en realidad para toda la vida práctica del creyente, y es que nosotros deberíamos meditar profundamente en las prácticas que realizamos en la iglesia. O sea, no podemos empezar a creer y a practicar algo así porque sí, sino que en realidad nuestras prácticas tienen que ser consecuentes con la escritura. Nosotros debemos decir, bueno, estamos haciendo esto o nos indican hacer cierta práctica, hacer una oración de tal forma, creer en esta práctica, pero eso está en la escritura, eso en verdad Exacto. viene y proviene de la escritura de una sana doctrina. Exacto, Digamos, Oscar. Y para recordar algo que a mí me pasó, qué pena que te interrumpa en esto. eh, yo recuerdo que en un momento cuando yo estaba en otra congregación, el pastor de esa congregación, que no voy a mencionar el nombre, el líder de esa me va a congregación, quitar la anécdota. hizo algo que se llamaba el bautismo Ah, no. de Naamán. No sé si lo recuerdas, ¿se No, acuerda? tengo otra, yo tengo otra. Era era bautizarse, Oscar, era bautizarse 7 veces por las 7 veces que Naamán se había sumergido en el agua para quitar la lepra y por cada sumergida era un derramamiento de la sangre. El que la entendió, lo entendió, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto, Oscar? A que el bautismo de Naamán, pregunta, el bautismo de Naamán, o bueno, más bien que el bautismo, porque eso no fue un bautismo, pero eh, el tema de Naamán sumergiéndose en el agua, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? Está en la Biblia, claro. Por supuesto, entonces el error está en cómo nosotros interpretamos ese texto y lo aplicamos a una práctica sin estudiarlo, sin meditarlo, y eso pasa muchas veces, que yo me bauticé 7 veces, o sea, yo me sumergí las 7 veces y la verdad que no me puse a pensar de verdad si lo que él estaba interpretando del texto tenía sentido. Entonces, me parece que de alguna manera muchas veces, aunque la palabra, aunque lo que estemos viendo está está en la palabra de Dios, podemos caer en el literalismo o en la mala interpretación y llegar a ser una mala praxis dentro de la iglesia. Entonces, el hecho de que esté en la Biblia, pues bueno, tendríamos que ver cómo lo vamos a aplicar. No podemos como trasladar las cosas de inmediato o malinterpretarlas porque si no nos vamos a equivocar. Pero quería contar esa anécdota para ver que eso pasa, eso todavía pasa hoy en día. Claro, yo tengo dos, porque ahora me acordé de otra. Una, Adelante, adelante. le dábamos vueltas a la ciudad en los carros, o a la localidad en carros, así como Jericó. Esa es una. Exacto. Y otra, alguna vez se nos enseñó durante un tiempo a practicar una oración específica que se encuentra también en el libro de los Hechos, donde le decíamos a un espíritu de Bar Jesús, creo que era, le decíamos que Sí. lo atábamos y que iba a quedar ciego y que no iba a ver la luz por un tiempo. Yo me cuestionaba y yo decía, pero ¿por qué por un tiempo? ¿Por qué no le decíamos de una vez que para siempre? Y yo preguntaba, ¿Será que pero pues, vuelve y se suelta? sí, Sí. sí, 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 ¿Será sí. que el espíritu vuelve y se suelta o qué pasa con eso? Algo así. Entonces ahí se Pero da uno es cuenta cierto. que uno lo hace, ¿no? Que hay prácticas que uno hace porque sí, pero de pronto no se sienta, como Exacto. decía el pastor hace un momento, a analizar si ese era el sentido que tenía esa expresión dentro de la Biblia en su contexto, sino que lo aplicamos y nada, Exacto. sin ningún Exacto. contexto. Yo creo que el hecho de que muchas cosas aparezcan en la Biblia no nos asegura que vayamos a hacer una buena práctica. Tenemos que asegurarnos de si debemos practicarlo o no. Y lo mismo al contrario, hay cosas que no aparecen explícitamente en las escrituras, pero por ejemplo debemos creer, como es el caso de la Trinidad. Por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de las escrituras, pero como dice la Confesión de Westminster, por necesaria inferencia sabemos que tenemos un Dios trino. Entonces hay varios textos que nos ayudan a concluir que tenemos un Dios trino, ¿verdad? Pero la palabra Trinidad no aparece, sin embargo creemos en la Trinidad y afirmamos en la Trinidad. Y hay otras cosas que son explícitas en las escrituras, aparecen en las escrituras, pero en este caso, como es el bautismo por los muertos, no tenemos mayor información, no podemos aplicarlo
como dirían la gente adraca mandraca, sin analizar eso. Entonces, eso me parece una muy buena reflexión, Hospital. Sí, señor. Bueno, pastor, pues para terminar con qué nos enseña esto, eh, vamos al caso específico de los mormones. ¿Ellos en qué basaban su creencia y su práctica? No solo en ese pasaje único, sin nada más que lo respalde, sino también en las visiones del líder de esa comunidad, ¿no? De esa secta, que es Ajá. el profeta Joseph Joseph Smith. Smith. Sí, señor. Entonces, ellos basaban su práctica en algo que supuestamente a él le fue revelado, y eso es algo que también es equivocado. Solamente, mire, esto es importantísimo. Nuestra fe cristiana tiene que basarse solo en la escritura. Nada más que alguien dijo Sola que tuve, escritura. que soñé, que no. Solamente lo que diga la escritura. De hecho, yo me bauticé, creo que me bauticé las 7 veces ahí en el bautismo de Naamán, por eso, ¿no? El bautismo de Jordán creo que se llamaba realmente. Pero por eso, porque de pronto un hombre tuvo una idea o tuvo una supuesta revelación y termina uno haciendo cosas que, o sea, están en la escritura, pero entonces ya se le añade la interpretación o la visión o la inspiración o la supuesta revelación de otra persona y termina haciendo uno cosas que no están bien. Entonces me parece muy importante eso. Solo, o sea, nuestra fe debe estar arraigada solamente en las escrituras y en la revelación de Dios para nosotros. Sí, señor, estrictamente lo que la Biblia diga sin añadirle nada. Bueno, pastor, muchas gracias Así es, por el hospital. tiempo y por Creo que acompañarnos. este es el programa más bueno que hemos hecho, o sea, Yo sin echar creo. en saco roto los demás, pero me he divertido un montón y estuvo muy interesante hablar de esto y ojalá sea edificación para los demás. Sí, señor, que así sea. Bueno, hermanos, pues aquí estuvo el episodio de esta semana, el aterrizaje esta semana. Muchas gracias y pues esperamos que no solo con el tema del bautismo, sino en demás prácticas de su vida cristiana, hagan caso del consejo sabio de solo escritura, solamente lo que pues, la Biblia nos hable y pues los esperamos la próxima semana para otro episodio del aterrizaje. Hasta luego, pastor. Hasta luego, Oscar. Gracias por este tiempo, hermano. Bueno, que el Señor los bendiga y que descansen.